teórica tenemos el cuadernillo de la parte teórica y de la parte práctica, y que siempre tenemos esos espacios de los prácticos para seguir preguntando, y que siempre pueden ser eso, cuestiones un poco iniciales o más desarrolladas en función de si ya tuvimos alguna posibilidad de trabajar con esos conceptos o no. Entonces, para hacer lo debido, que es mutearme, yo la dejo a Claudia, porque si no, nos agarran las 8 y yo sigo acá charlando de todos estos temas que me encantan. Entonces, Claudia, adelante con la presentación y bueno, eso, nos quedamos con vos y con disfrutar de lo que hoy nos compartas. Si no se ve por ahí lo que voy a compartir, ahora voy a compartir la presentación, pero también tengo varios archivos de GeoGebra. Me dicen, porque vieron que si yo estoy compartiendo no puedo ver el resto, por ahí si me quieren señalar algo. Bueno, yo soy parte del eje 3 de funciones. A mí me toca la tercera parte del eje 3, que es familia de funciones. Mi nombre es Claudia Uguetti, como el resto de mis compañeros soy alumna del cuarto año de profesora de matemática de la residencia, ¿sí? ¿Qué le pasa al mano? Ahí está. Bueno, en esta sección lo que vamos a trabajar son varias familias de funciones, así como decía Norma, posiblemente algunas las hayan visto, otras no, algunas las hayan visto de alguna manera que no las vamos a trabajar acá. Lo que sí es importante que ustedes tengan en cuenta que no se va a desarrollar con tanta profundidad, pero sí lo importante es poder ver cómo se grafican y qué tipo de comportamientos tienen estas funciones en particular. Las que vamos a ver son función raíz, función de proporcionalidad inversa, funciones racionales, funciones exponenciales, funciones logarítmicas y por último la función valor absoluto. Bueno, a modo de introducción voy a escribir un poquito lo que se va a hacer con cada una de estas funciones. ¿Qué significa, perdón? La función de proporcionalidad inversa es el ejemplo más simple que se conoce de función racional. Una parte se vio, pero no la parte de función, propiamente dicho, de proporcionalidad inversa, sino en el primer eje se había visto proporcionalidad inversa en la parte, digamos, de números, ¿sí? Así que algunas cuestiones vamos a estar revisando nuevamente sobre eso. En este caso vamos a poder analizar que dos magnitudes son inversamente proporcionales, que si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra magnitud queda dividida o multiplicada por la misma cantidad, respectivamente por el mismo número. Al producto de dos magnitudes se le llama constante de proporcionalidad inversa. Además, con este tipo de funciones se van a poder trabajar las primeras ideas sobre un concepto que vamos a trabajar, que son las asíntotas. Las funciones racionales son propuestas como el cociente de dos polinomios, con P de X y Q de X, identificándolos de esa forma, con Q de X distinto de un polinomio nulo. ¿Por qué esa aclaración? Porque como va a ser el cociente entre P y Q, si Q está como denominador, sabemos que tiene que ser distinto de cero. Se va a trabajar con GeoGebra, su representación gráfica y sus respectivos comportamientos. En lo que respecta a funciones exponenciales, se van a caracterizar por el hecho de que la tasa de crecimiento de dicha función es directamente proporcional al valor de la función. La constante de proporcionalidad de esta relación es el logaritmo natural. En este caso vamos a construir la gráfica y analizar, por ejemplo, crecimiento, decrecimiento, dominio, codominio y desplazamiento de las mismas. Para el caso de las funciones logarítmicas tenemos un caso particular, ¿sí? Donde lo podemos aplicar. Lo mismo para función exponencial. El estudio de las funciones exponenciales va a ir acompañado del estudio de las funciones logarítmicas, ya que ambas funciones guardan una íntima relación al ser inversa. También vamos a ver qué significa que una función sea inversa de la otra. La función inversa de la función exponencial es la logarítmica de la misma base y la inversa de la función logarítmica de la exponencial. Y la función raíz y función valor absoluto, se propone un análisis sobre sus construcciones gráficas en particular. Bueno, yo decidí separarlo como en 4 partes. La primera parte va a estar, vamos a trabajar sobre la función raíz, representación gráfica y análisis de su comportamiento. En la segunda parte, función de proporcionalidad inversa y funciones racionales. También lo mismo, aplicación o representación gráfica y análisis de su comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento, hacemos referencia
a qué tipo de representación tiene con GeoGebra, que es el dispositivo, perdón, la aplicación que voy a utilizar para poder representar las diferentes gráficas, las diferentes funciones. Clau, soy Coti. Clau, están diciéndote que no se te está escuchando bien. Y yo también no te escucho a veces bien. A ver si me acerco, apago la cámara y me acerco un poco más. A ver. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Ahí está. Apague la cámara porque si no me van a ver el ojo. Bueno, como tercera parte, función exponencial y función logarítmica, la representación gráfica de ambas de ellas, analizando casos en particular, modelos matemáticos en realidad, análisis de su comportamiento. Y por último, la función valor absoluto, donde se va a trabajar la representación gráfica y también desplazamientos y análisis de su comportamiento. Bueno, para arrancar, dar inicio, tenemos que, después de las 4 operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división, es la raíz cuadrada, la operación matemática cuyo algoritmo se ha estudiado tradicionalmente en la escuela, ¿sí? Ya que es necesaria para poder resolver, por ejemplo, problemas como serían teoremas de Pitágoras, proporciones, ecuaciones de segundo grado. Actualmente la facilidad en el cálculo que aportan estos diferentes recursos tecnológicos nos evita por ahí realizar tantos cálculos a mano y poder resolverlo más fácilmente. Calcular la raíz cuadrada de un número es hacer la operación contraria a su cuadrado, es decir, es hallar otro número que al ser multiplicado por sí mismo da como resultado el primer número. En el caso que vamos a analizar es la función de la raíz cuadrada, es decir que la función y igual a raíz de x, como la de y igual a x cuadrado, pero con los ejes cambiados, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a observar es la representación de la mitad de una parábola cuyo eje es el eje x, ¿sí? La otra rama va a corresponder a y igual a menos raíz de x. Lo vamos a ver gráficamente para que se entienda. ¿Están viendo? Paul. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Sí. Ahí está. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, como ya les decía, fíjense que yo acá lo que abrí fue GeoGebra, lo que tengo representado en color violeta, como decía recién en la presentación, la función x cuadrado, ¿sí? Para que ustedes entiendan qué significa que la función esté no sobre el eje y, perdón, sino sobre el eje x, ¿sí? Fíjense que lo que primero grafiqué, yo tengo varios ejemplos acá, pero voy a ir haciendo aparecer de a uno, para que ustedes vean qué es lo que me interesa que estén viendo. Como decía anteriormente en la parte teórica, la función raíz, ¿sí?, tiene esta representación, en este caso, fíjense que tiene una sola rama, ¿sí?, que es esta que está acá, ¿sí? ¿Por qué va a tener una sola rama y no va a tener la rama que nosotros estamos acostumbrados a ver con la función x cuadrado, con la parábola? ¿Alguno sabe? ¿No? Bueno, fíjense, o yo no sé si ustedes recuerdan que en la parte, en el tema anterior, mi compañera había trabajado con lo que son funciones cuadráticas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la variable elevado a un exponente que es 2, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos valores, en este caso de la x, cuando tomamos valores y lo elevamos al cuadrado, podemos poner puede tomar, o el dominio de la función, mejor dicho, va a tomar valores tanto positivos como negativos. Entonces, cuando yo los elevo al cuadrado, ¿sí?, voy a poder encontrar una representación como la que tengo graficada acá en color violeta, ¿sí? ¿Se entiende? Con la función cuadrática que teníamos el dominio, que van a ser los valores que toma x, pueden ser tanto positivos como negativos. ¿Por qué acá en la función raíz no pasa lo mismo?
¿Qué característica en particular tiene la raíz cuadrada que no tiene el x al cuadrado? Bueno, les digo, los valores, ¿sí?, que va a tomar la variable, en este caso x, dentro de la raíz, no pueden ser valores negativos. ¿Por qué motivo? Porque no existe en este caso, ¿no? No es que no existe, está mal dicho, perdón. No existen números que la raíz cuadrada me dé un número negativo, ¿sí? Entonces, el dominio, digamos, los valores que puede tomar esta x en raíz, acá, van a ser valores positivos, ¿sí? Y fíjense que si yo digo menos raíz de x, ¿qué va a pasar? Se va a completar el resto de la parábola, ¿sí?, de la raíz. En este caso, ¿qué va a pasar? No es que está cambiando el dominio de la función, ¿sí? Fíjense que sigue tomando valores positivos dentro de la raíz, pero al tener un signo negativo delante de la raíz, ¿qué va a pasar? Los valores de la imagen van a ser negativos, ¿sí? Y ahí sería como completaríamos nosotros la parábola que anteriormente nosotros la veíamos representada simétrica respecto del eje Y. ¿Se entiende? Fíjense que yo les quería mostrar otro ejemplo que marqué acá. ¿Qué pasa cuando adentro de la raíz tengo un valor, pero dice raíz de menos x? Fíjense que la representa, lo voy a achicar un poquito para que ustedes vean que está graficada y representada sobre el segundo cuadrante de la primera rama, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Fíjense que por qué valores va a tomar en este caso la variable para que esa raíz pueda después resolverse. Me voy a agregar otro más acá. Está. Fíjense que en este caso, si yo tengo menos raíz de x, perdón, raíz de menos x, para que esa gráfica pueda estar representada de este lado, ¿quién va a ser el dominio en ese caso? Todos los valores, ¿sí?, que son negativos. ¿Por qué? Porque yo tengo la variable afectada por un signo negativo. Si le coloco valores negativos dentro de la raíz, voy a obtener un valor positivo, ¿sí? La rama verde es esta, que es raíz de menos x. Fíjense que acá teníamos la rama que es raíz de x y está graficada sobre el primer cuadrante. Raíz de menos x va a quedar graficada sobre el segundo cuadrante, tomando valores negativos en el dominio, porque justamente la variable está afectada por un signo negativo. Y para que se complete la rama de abajo, fíjense que tiene que ser, como pasaba en el caso anterior, menos raíz de menos x. Y ahí nosotros completamos la rama. ¿Sí? ¿Se entendió? Claudia, yo que no puedo quedarme callada, me parecía que es bien interesante esto que estás mostrando y que se vaya tratando de conectar permanentemente esa vista algebraica donde aparecen las fórmulas y la vista gráfica y los colorcitos muy bien que fuiste distinguiendo para ir viendo qué modificación en la fórmula va representando qué dibujo, ¿no?, qué trazo en la representación gráfica. Y si pueden además ir observando, como recién Claudia introdujo una función en la barra de entrada, para ir mirando también cómo se va generando la escritura de todas esas fórmulas, ¿no? Todo esto es bien importante. ¿Norma? Sí, sí.
No, que te No, yo escuchaba, era de metida nada más para no, no, te decir. escuchaba cortado y no sabía si me estaba por caer yo o era No, vos. debo ser yo. Debe ser que ya hasta Wi-Fi me dice callate. Entonces me dice inestabilidad. Sí, ya está, muteo. Sí, igual por ahí para mí era importante que distinguirlo entre colores para que se viera que a través de GeoGebra, uno cuando carga la función, o sea, la idea en realidad no era enseñar a cómo funciona GeoGebra, pero sí a través de funciones sencillas que ustedes puedan comprender qué tipo de representación tiene, ¿sí? Acá tienen dos opciones. Pueden hacer la opción, acá abajo a la izquierda, donde dice entrada, pueden hacer el ingreso a través de la entrada con la función, y si no, pueden cargarlo como pares ordenados, ¿sí? Cuando uno arma una tablita de valores, como han armado con el resto de por ahí, de cuando tienen que encontrar valores para diferentes funciones, arman una tablita de valores y después cargan los puntos. Acá en GeoGebra ponen primero, para cargar un punto o un par ordenado, tienen que abrir paréntesis, por ejemplo, ingreso cualquier punto, ¿no? Primero va la coordenada en X, coma, y segundo va la coordenada en Y. Le dan Enter, y acá en azulcito, yo puse un punto cualquiera que ni siquiera pertenece a ninguna de las gráficas que representé, pero bueno, fíjense que es bastante sencillo. Inclusive, pueden hacerlo punto por punto, y después tienen el ajuste de cada una de las funciones, ¿sí? Y ustedes de esa forma pueden graficar, o también lo pueden utilizar para verificar si justamente lo que están haciendo es correcto o no. Otra cosa de las que a mí me interesaba que por ahí vieran era qué sucedía, ¿sí? Voy a esconder ahora esto que escribí acá, vamos a dejar raíz de X y raíz de menos X nada más, y el resto lo vamos a esconder. Cuando uno se para sobre el puntito azul que tenemos acá en la vista algebraica del lado izquierdo, escondemos y no necesitamos borrar y después volver a escribir todo lo que teníamos en el programita, ¿sí? Fíjense que cuestiones sencillas que por ahí nos permiten darnos cuenta cómo funciona o cómo se transforma o qué tipo de representación tiene esta función raíz si yo le voy agregando, ¿sí? Ya sea valores sumando, valores restando o agregándoles cantidades multiplicadas, ¿sí? Fíjense, nosotros teníamos como raíz de X, acá la función grisecita, ¿sí? ¿Qué pasa si yo y acá tengo la S, función S, menos raíz de X, que es la marroncita? Fíjense que si yo a S le agrego un 2 adelante, un 2 positivo, fíjense qué sucede. Sigue apareciendo una sola rama, ¿sí? No es que van a aparecer dos ramas porque yo le sume o le reste cantidades, ¿sí? El dominio de esta función no se va a modificar cuando yo le agrego o le quito valores fuera de la raíz, ¿sí? Fíjense en este ejemplo donde yo le sumo dos cantidades, ¿ven? Fíjense que ¿qué encontramos acá? La primera que nosotros habíamos trabajado como base era raíz de X y raíz de menos X, pero si yo le sumo a raíz de X2 y le resto a raíz de X2, ¿qué va a pasar? Fíjense, se desplaza, vamos a marcar dos puntitos, ya estaba acá el vértice en 0, 0, y pasa a mi vértice a 2, 0, ¿sí? Le sumé dos unidades. Entonces, ¿qué hizo? Se desplazó dos unidades hacia arriba, ¿sí? Fíjense que en el caso de la negativa hice lo mismo, le sumé 2. Entonces, aumentó 2 unidades hacia arriba. Se desplazó, mis dos ramas se desplazaron 2 unidades hacia arriba, ¿sí? Fíjense acá, en esta, si a raíz de menos X, casi me agregó un puntito, vamos para el otro lado, acá. Fíjense que yo acá tengo la color naranja es 1 menos raíz de menos X, ¿sí? Y le voy a agregar 1 más raíz de menos X. Y fíjense que sucede lo mismo. ¿Qué pasó? A la base, a la raíz, función raíz, base digo yo porque es con la que partimos para trabajar, le sumo una unidad
a cada una de las ramas y ¿qué está pasando? Se me desplaza una unidad hacia arriba. Lo mismo va a suceder si le resto, ¿sí? Si le resto, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar hacia abajo, ¿sí? Fíjense que estamos con la misma situación. El dominio de la función no se está cambiando, o sea, los valores que va a tomar mi variable x no se modifican. Ahora, vamos a esconder un ratito estas dos y vamos a ver qué sucede cuando cambio lo que tengo adentro de la función. ¿Sí? Ahora vamos a modificar esta. A raíz de x le resté una unidad adentro de la raíz. Entonces fíjense qué pasó. Acá sí voy a tener que observar y tener en cuenta qué va a pasar con el dominio de mi función. ¿Por qué? Porque tengo que fijarme qué valores, ¿sí?, me van a poder determinar una solución real dentro de esa raíz. Yo acá puede valer 0, por ejemplo, me va a dar raíz de -1, ¿sí? Si le pongo 1, me va a dar 0. Entonces, fíjense que un punto de esta función, por ejemplo, va a ser el punto 1 de x, 0 de y. ¿Por qué? Porque cuando reemplazo dentro de mi función, ¿sí?, voy a obtener este punto. ¿Se entiende? Lo mismo si yo agarro y digo raíz, vamos a modificar esta que tenemos acá, en vez de ser x menos 1, le vamos a poner x más 1. Fíjense que yo acá estoy modificando sobre la vista algebraica. Si necesito, lo puedo hacer dando ingreso otra vez por la entrada. Entonces ingreso otra función. Cualquiera de las dos formas sería posible. ¿Sí? Fíjense que acá lo que hice fue sumarle una unidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Se me desplazó hacia la izquierda una unidad. Recién se me había desplazado hacia la derecha una unidad, ¿sí? Y vuelvo a repetir, por ahí acá lo más importante que a mí me interesaba que ustedes pudieran observar e interpretar, qué pasaba cuando yo iba cambiándole tanto dentro de la raíz como fuera de la raíz. ¿A dónde tenía que prestar atención para que esa gráfica pudiera tener una interpretación, una representación correcta? O sea, que los valores que esté tomando sean correctos. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. Bueno, ahí yo justo explicaba todo lo que les acabo de explicar recién, así que no se lo voy a decir. Bueno, acá teníamos, como les mostré recién, la rama verde que correspondía, acá está graficada como rama en color verde, la función raíz de x, y en roja la de menos raíz de x. ¿Sí? Los ejemplos que ven ahí son algunos de los que habíamos trabajado. ¿Sí? En la parte práctica tienen algunos para trabajar de esa forma, otros para hacer tabla de valores, y para que puedan interpretar qué tipo de desplazamiento tiene o cuáles son los desplazamientos de la función. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir de la función raíz? La raíz cuadrada nos permite definir una función real cuyo dominio e imagen es el conjunto de los valores desde el 0 incluido hasta el infinito. Son todos los números reales no negativos. ¿Sí? Para cada número real x de esta función se define como el único número no negativo y que elevado al cuadrado es igual a x. Por eso les presentaba yo la relación que existe con x al cuadrado. ¿Sí? Consiste en hallar el número del que se conoce su cuadrado. Y queda representada la función raíz como f evaluada en x de raíz de x. ¿Sí? Bueno, la otra familia de funciones, ¿se entendió hasta ahí? Vieron que es bastante sencillo, o sea, es poder interpretar, primero recordar lo que es la definición de dominio e imagen de una función, poder graficarla armando ya sea tabla de valores, pueden utilizar GeoGebra, pueden utilizar una hoja en hoja y papel, lo pueden realizar. Lo importante es que por ahí lo que te da GeoGebra o algún otro dispositivo que utilicen para graficar, porque no es que es el único,
sino que como se puede utilizar de forma online, se puede utilizar descargándolo y es bastante accesible, por ahí es más utilizado. No quiere decir con esto que no se puedan hacer tablas de valores y no puedan hacer las representaciones gráficas en una hoja, lápiz y papel. Por ahí lo que te da GeoGebra es justamente la exactitud. Bueno, la siguiente familia de funciones es la que vamos a trabajar, es la función de proporcionalidad inversa, ¿sí? Bueno, para el desarrollo de estas funciones yo quería mostrarles una representación también que está hecha en GeoGebra, que es el análisis de una situación problemática en particular para poder interpretar el comportamiento de esa gráfica, ¿sí? La situación problemática que voy a presentarles es un rectángulo que tiene 1 metro cuadrado de altura y nosotros queremos saber cuáles son los posibles valores que le corresponden a la altura y a la base, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer este análisis? Si vamos a analizar la fórmula que corresponde al área del rectángulo, tenemos que tener en cuenta que el área del rectángulo es base por altura, ¿sí? Donde la A mayúscula base del área, la B minúscula la base y H altura. No porque altura se escriba con H, sino porque se representa con la letra H. Entonces, reemplazando y despejando esa fórmula, tenemos que la altura, como decía nuestro problema, es de 1 metro cuadrado, va a ser igual a B por H. B como base y H como altura. Como nosotros queremos trabajar una variable en función de la otra y ver cómo se van modificando esos valores, vamos a despejar una en función de la otra. En este caso, 1 sobre B va a ser igual a H. Lo mismo hubiese sido si hacemos 1 sobre H igual a B, ¿sí? Ahora veamos qué sucede. Esperen que, perdón, que se me fue la... Disculpen, pero se me fue la pantalla. Ahí está. Mientras va buscando Claudia, nosotros podemos imaginarnos e inventar rectángulos de 1 metro cuadrado de área. Esa sería la idea para entender qué base y qué altura le podemos poner a un rectángulo para que termine dándonos un área de 1 metro cuadrado. Supongamos que tenemos que comprar, que es un vidrio de un mueble que tiene 1 metro cuadrado y que yo estoy midiendo en ese rectángulo la medida de la base y de la altura, pero que en total la superficie de ese rectángulo, perdón, de ese vidrio, es de 1 metro cuadrado. ¿Qué medidas podría tener la base y qué medidas podría tener la altura para que en total me dé la multiplicación de la base por la altura, me dé 1 metro cuadrado? Claro, fíjense, acá les puse datos a tener en cuenta. Esta representación está hecha con deslizadores, que es una de las posibilidades que te da GeoGebra para trabajar. Fíjense que yo acá lo que tengo graficado es un rectangulito. No se arrastra. Y acá tengo este H igual 1, es un deslizador, y acá al lado derecho lo que tengo es una tabla, ¿sí? Recuerden que la condición del problema era que el área era igual a 1, o sea que nosotros ahí vamos a tener nuestra constante. Recuerden, cuando se trabajó con proporcionalidad inversa y proporcionalidad directa en la primera parte del taller, ¿sí? Entonces en este caso nuestra constante va a ser 1. Y nosotros vamos a tener que ir modificando los valores entre la base y la altura para ver, ¿sí?, cómo se modifica en realidad uno en función del otro para que siempre esa área me siga valiendo 1 metro cuadrado, ¿sí? Fíjense, yo acá lo que tengo es un deslizador, que yo a medida que vaya moviendo el deslizador, ustedes van a ir viendo cómo se va modificando el tamaño del rectángulo. Dice H igual a 1. ¿Por qué H igual a 1? Porque lo máximo que va a medir la base y lo máximo que va a medir la altura va a ser 1. Porque 1 por 1 me va a dar 1, ¿verdad? Y el área tenía que ser 1. Fíjense. ¿Cómo quedó? Me queda el rastro grabado y no sé por qué. Bueno.
A ver, me espera, discúlpeme un segundo, pero no sé por qué. Lo seguimos aprovechando el tiempo. Si Es la que vas, ahí está, me queda el rastro grabado y no sé por qué. Ahí está. Pero bueno, a quedaba ver. lindo igual. Sí, cuando quise que funcionara no me funcionaba, mirá, y ahora me está funcionando. Bueno, a ver, ahí está. Fíjense que yo voy moviendo Es una. así, es la ley de Murphy. Cuando tiene que andar, no anda, y cuando no tiene que andar, anda. Fíjense que ahí dejó de aparecer. Ahí está. Fíjense que yo acá voy moviendo, pueden visualizar ahí, ven que a medida que voy moviendo la altura, en este caso, se va modificando la base también. ¿Se entiende? ¿Por qué pasa eso? Porque justamente está hecho para, a ver, yo lo hice justamente para que siempre el área me dé uno, ¿verdad? Pero en este caso lo que nosotros queremos analizar es poder ver cómo uno en función del otro siempre se va modificando, ¿sí? A ver. ¿Ven? ¿Alcanzan a ver? Cada vez más finito y largo, más finito y largo, más finito y largo, hasta cero. Cero no puede valer. ¿Por qué? Porque la altura cero y si yo tengo una altura en cero, ¿qué va a pasar con la base? Me va a quedar en cero. Aparte no existe, digamos, no podríamos decir mide cero, ¿sí? Porque no estaríamos teniendo un valor, en realidad, medible. ¿Se entiende? Yo le puse cero para que ustedes pudieran interpretar qué era lo que estaba pasando. Y como valor máximo le puse 1. Entonces ven que lo que va sucediendo, que yo a medida que voy moviendo este deslizador, ¿sí? El área sigue valiendo 1. Miren, les voy a mostrar, acá hay una opción donde uno dice área, se para arriba de la figura y le va a marcar el área. ¿Ven? Acá dice área 1. Vamos a poner la altura máxima, vamos a borrar esto y vamos a ver qué sucede otra vez con el área. Área, otra vez sobre la misma figura, sigue valiendo 1. ¿Sí? Vamos a hacerlo más chiquitito. Como dice Norma, GeoGebra es genial porque te deja, te deja hacer un montón de modificaciones. Área 1. Ven que uno si lo ve a simple vista parece que se estuviera modificando, pero en realidad no, porque estamos manteniendo siempre la misma relación, la misma proporción. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? Ahora, ¿qué vamos a ver? Fíjense los valores que tenemos acá en la tabla. Base y altura. Otra cosa que podemos hacer también es poder graficar esos puntos en la tabla, en estos valores de tabla, perdón, en la gráfica. Acá teníamos el punto 1, 1, base 1, altura 1. Otro punto, un medio, 2. Otro punto, un tercio, 3. ¿Por qué está hecha la tabla de esa forma? Recuerden las proporciones, ¿sí? Cuando dos magnitudes eran inversamente proporcionales. Acá lo tenemos. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicado o dividida por la misma cantidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que qué es lo que hice yo en este caso. Hice las dos cosas. Tengo la tabla de valores, ¿sí? Y lo grafico, ¿sí? Fíjense que qué pasa con esos valores, quedan unidos por una, ¿sí? Función. ¿Se entendió? Alejala un cachito a ver si se puede para que se vea como eso, los trazos. Ahí está, buenísimo, ahí va. La de abajo quería explicar ahora otra cosita. Fíjense que nosotros en este caso trabajamos con un ejercicio donde los valores que trabajamos, porque estamos trabajando con medidas, van a ser positivas, ¿sí? Entonces, algo para aclarar, porque es importante, porque a veces no se dice,
Cuando nosotros trabajamos con valores positivos, solamente vamos a encontrar representada la gráfica que vemos acá en el primer cuadrante donde están los puntitos azules. ¿Sí? Pero, ¿qué va a pasar? No quiere decir que solamente tiene una sola rama. Pero va a haber casos en particular donde nosotros no podemos trabajar con valores positivos y negativos, justamente porque para este caso no tendrían sentido. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos de, en este caso, función de proporcionalidad inversa, nosotros tenemos que tener en cuenta que la función, la ecuación que nos va a representar esta función es 1 sobre x y va a tener dos ramas, ¿sí? No una sola. Si yo pudiera poner valores que dieran sentido a mi problema, valores negativos, tendría puntitos azules en la segunda rama, que es la que ustedes ven en color verde en el tercer cuadrante. ¿Se entiende? Fíjense que ¿por qué tenemos una rama en el primer cuadrante y una rama en el tercer cuadrante? ¿Sí? En el caso anterior nosotros analizábamos qué pasaba en el dominio de la función. En este caso, que nuestra función es 1 sobre x, ¿qué va a pasar con el dominio de la función? Lo mismo que en el caso anterior, va a haber valores para los cuales la función no va a estar definida. En este caso en particular, los x igual a 0, por ejemplo, no van a tener solución, no va a ser un valor posible. ¿Por qué? Porque 1 sobre 0 no es algo que esté definido. Entonces, x acá no puede tomar el valor 0. Por eso, fíjense que en este caso, en particular que estamos analizando, y vamos a ver el resto de los casos, la función, fíjense que no está representada sobre el 0. ¿Sí? Fíjense que toma valores mayores y menores, pero no toma el valor 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense que nosotros con un caso bien sencillo, como es un trabajo con una figura geométrica como el rectángulo, podemos hacer este tipo de representación, ¿sí? Y poder determinar las magnitudes cuando son inversamente proporcionales. ¿Se entendió? Bueno, siguiendo, se me pasó la... A ver, perdón. ¿Ven la función? ¿Ven mi página? Aún no. No, no se ve. No, todavía no. Ahí va. Ahí está, se me sale, no sé qué tiene. Bueno. Ahí sí. Ahí está. Ahí, como les decía, una vez analizado este caso en particular, podemos definir a qué llamamos función inversamente proporcional. Se denomina relación de proporcionalidad inversa la que se establece entre una variable independiente x y una variable dependiente y, de tal forma que el producto de ambas siempre sea igual a una constante k, ¿sí? Es decir, que x por y va a ser igual a k. En el ejemplo que nosotros vimos recién, x e y podrían representar la altura y la base del rectángulo, y k va a representar el área, en este caso, que era igual a 1. ¿Sí? Ahí los que tienen es una imagen de lo que habíamos graficado recién, ¿sí? Que nada más que yo lo hice todo junto sobre el mismo problemita. Bueno, sobre esta gráfica, ¿qué podemos decir? Si analizamos esta expresión de la función de proporcionalidad inversa, suponiendo en este caso en particular que la constante es mayor que 0, como les decía anteriormente, puede haber casos donde ustedes analicen variables constantes negativas, podemos ver que la función, como les decía anteriormente, no está definida para x igual 0. Para los valores x mayores que 0, teníamos la función positiva, que se acerca ahí, está escrito de manera que tiende a infinito para valores muy pequeños, de x, y se aproximan a 0. Eso quiere decir que se acerca
muy cerquita al X, pero nunca toca el eje X. Lo mismo sucede con los valores X menores que 0. La función va tomando valores negativos y tiende a menos infinito, o sea, se va acercando al eje X muy cerquita, pero no llega a tocar los ejes, ¿sí? De todo esto podemos deducir que la función de proporcionalidad inversa para una constante mayor que 0 se representa a modo de una gráfica con dos ramas simétricas respecto al origen, ¿sí? Y con respecto a la bisectriz del segundo y cuarto cuadrantes del plano, ¿sí? En la primera imagen que yo les mostré, acá, esta recta, ¿sí? Son las rectas que determinan, acá se lo denomina como hipérbole equilátera, el ejemplo que nosotros vimos es una hipérbole equilátera con respecto a las asíntotas tomadas como ejes, ¿sí? Es un giro de lo que sería una hipérbola. ¿Se entiende? Bueno, algunos ejemplos con los que se puede trabajar con funciones de proporcionalidad inversa pueden ser, por ejemplo, fenómenos físicos o sociales. Algunos de ellos pueden ser la relación entre lo que hay, entre la presión y el volumen de un gas ideal sometido a una temperatura K constante, la relación entre el caudal de una canilla y el tiempo que tarda en llenarse un depósito de una capacidad determinada, que son el tipo de problemas que normalmente se trabajan en secundaria, y la relación entre un número de pacientes que asiste, por ejemplo, a una consulta médica de horario limitado y el tiempo que se puede dedicar el médico a cada paciente. ¿Sí? El último igual sale de cualquier manera. Bueno, ahora, por ejemplo, lo que yo quería mostrarles también es qué pasaba, nosotros vimos recién la función 1 sobre x, la función de proporcionalidad inversa, que en realidad es la función más sencilla que se considera, que se toma de las funciones racionales, ¿sí? Yo acá les planteo un par de ejemplos para poder trabajar, y ahora les comparto el archivo de GeoGebra. Acá. Bueno, vieron que nosotros recién habíamos graficado la función 1 sobre x, ¿sí? Como función de proporcionalidad inversa, como la función más sencilla de las funciones racionales. Fíjense que acá está representada en color celestito, o azulcito, mejor dicho, y como les decía, es una función que tiene una rama en el primer cuadrante y una rama en el tercer cuadrante, porque en este caso el dominio, ¿sí? En el caso de 1 sobre x no está definida para 0, ¿sí? ¿Qué pasa Yo no si veo. nosotros... ¿Estás compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿No me ves? Ah, porque no lo veo. ¿Alguien más no me ve? No se está viendo, No, Clau. solamente se ve la biblioteca de documentos. Ah, perdón. Estamos viendo todos tus archivos. ¿Ahí? Ahí se está abriendo, ahí va. Ah, sí. Porque comparto la pantalla entera y no sé por qué no me los abren. Debe ser porque está trabada, capaz. Pero ahí abrió, ¿eh? ¿Abrió? ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, como les decía, 1 sobre x era la función que habíamos partido recién, ¿sí? Bueno, también en este caso la idea es que ustedes puedan ver qué pasa con los desplazamientos de la función, ¿sí? A medida que yo le voy agregando o quitando valores, sumando, restando cantidades, ya sea a la función o ya sea al denominador, que es donde tengo que tener cuidado en el caso de cuando voy a colocar valores en la variable para ver en qué valores está definida y cuáles no. Fíjense, si yo a la función 1 sobre x le resto 3 unidades, fíjense qué sucede. Sigo teniendo las mismas dos ramas. Fíjense que en este caso, vamos a graficar en color.
Fíjense que para el caso de la función verde y de la función azul, fíjense que el eje Y, ¿qué pasa? No lo cortan, ¿sí? Fíjense que no tiene intersección. ¿Qué está pasando acá? Fíjense que sigue siendo lo mismo. 1 sobre 0, porque X no va a tomar valor 0, sigue sin estar definido. O sea que 0 va a seguir siendo un valor que no puede tomar mi función, ¿sí? Entonces, si yo a mi función 1 sobre X le resto cantidades, ¿qué voy a tener respecto de la función 1 sobre X? Un desplazamiento, ¿sí? Hacia abajo. Fíjense que en este caso voy a tener, estoy parado en este punto 1, 1, voy a tener 1, 2, 3 unidades hacia abajo, ¿sí? Pero ¿qué es lo más importante a tener en cuenta acá? Que el dominio de mi función, ¿cuáles son los valores que pueden tomar? ¿Se entiende? Ujú. Lo mismo si yo agarro y sumo. Voy a modificar esta que tengo acá, le voy a sumar 5, ¿sí? ¿Qué va a pasar con mi función? Se me fue para arriba. Del punto 1, 1 a donde me voy a mover ahora, se me fue 5 unidades para arriba, ¿sí? Y también sucede lo mismo, fíjense que es 1 sobre X más 5, entonces sigo teniendo el problema en el dominio. No puede valer X 0, ¿sí? No puede tomar los valores 0. Ahora, si nosotros no, voy a esconder esto un ratito. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros le modificamos el valor en dónde? En el denominador. Fíjense, yo en este caso le resté 3 unidades, ¿sí? Y ahora se me fue para el lado derecho. Se me desplazó para el lado derecho, ¿sí? ¿Qué pasó? Fíjense lo siguiente. Nosotros estábamos recién acá que X no podía tomar el valor 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque 1 sobre X no está, 1 sobre 0 no está definido. Pero ahora yo en el denominador tengo X menos 3. Entonces, ¿cuándo mi denominador se va a hacer 0 acá? Cuando X valga 3, positivo. Perfecto. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? El valor 3, fíjense que acá el valor 3 de X no lo va a poder tomar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué voy a tener? Fíjense que qué diferencia hay entre el primero y el segundo ejemplo que vimos. Yo le sumo una cantidad a mi función inversa y en el segundo ejemplo le resto al denominador, ¿sí? Y ahora si yo le sumo y le resto, pero le sumo al denominador y le resto a la función. Fíjense dónde se me fue la función ahora. Es la roja que tenemos acá. Vamos a borrar esta marroncita un ratito. Fíjense que se me fue para acá abajo, ¿sí? Miren dónde estaba el azul, que era donde partimos, y fíjense dónde se me fue la roja ahora, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Tengo 1 sobre X más 3. ¿Cuánto no puede valer X acá? Menos 3. Exactamente. Si X vale menos 3, eso se hace 0. Entonces, si eso se hace 0, fíjense que acá yo tengo que mirar dos cosas. Si el X no puede valer 3, tampoco X cuánto no va a valer, cuánto no va a valer. Porque yo digo, capaz que los perdí, perdón. Yo digo, X no puede ser 0. Entonces, si yo digo que 1 sobre 0 no puede ser, ¿qué valor en la imagen tampoco va a poder ser? La imagen, recuerda que son los valores que toma la función cuando yo evalúo mi variable en algún valor. En este caso, si sería posible que X valiera 0, 0 de X y menos 5 de Y son valores que nunca va a tomar la función. ¿Se entiende? ¿O no? No, ahí no. De nuevo, 1 sobre X más 3.
El X no puede valer 3, menos 3, perdón, porque esa función se va a hacer 0, ¿sí? Y no es posible. Sí. Bueno, y como no va a valer 0, imaginemos este error haciéndolo mal. Si valiera 0, ¿cuánto daría tu imagen? Si yo pongo 0 en el 3, 0 acá en el, perdón, menos 3 en el X, es 1 sobre 0, suponiendo que vale 0, menos 5 sería la imagen. ¿Sí? Ah, me daría un punto. Claro, el punto 0 menos 5 nunca va a ser de la función. ¿Por qué? Porque 0 no puede valer. Y si valiera 0, la imagen sería menos 5. Pero como no puede valer 0, tampoco va a valer menos 5 nunca. ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjense que ahora yo lo voy a hacer con GeoGebra. Vamos a encontrar las asíntotas, que son los valores, ¿sí?, para los cuales, en este caso, del 1 sobre x más 3 menos 5, no está definida la función. ¿Eso qué quiere decir? Está marcado ahí en verde con líneas imaginarias, ¿sí? Perdón, líneas punteadas. Y fíjense que va a coincidir con el valor menos 5, acá, y menos 3. El punto menos 3, menos 5, ¿sí?, son valores que nunca va a tomar la función, ¿sí? Y en el caso de mi función R, que es 1 sobre X, fíjense, lo pueden hacer por acá, por la entrada, ustedes ponen la palabra así, se fijan qué función tienen, y en este caso es R, y fíjense que ahí me está marcando las asíntotas, es decir, los valores para los cuales mi función 1 sobre X no está definida. ¿Sí? ¿Ven que acá también? Voy a cambiar, bueno, el colorcito, pero también está marcado en verde. ¿Se entiende? Lo importante acá es tener en cuenta siempre qué pasa con el dominio en las funciones racionales. ¿Por qué? Porque va a haber valores para los cuales no está definido. Entonces, no solamente hay que tener en cuenta el numerador, sino también cuáles valores no va a tomar al verse afectado ese numerador que no va a tomar nunca valor de variable. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió? Ay, perdón, tenía desconectado, sí. Ahí me pusieron... Chanel dice en el chat, claro. Es un poco mucho, porque es como que tenemos que manejar muy bien algunas definiciones que vienen para todas las familias de funciones, como esto de decir cómo identificamos el dominio y el codominio, y cómo lo identificamos desde la fórmula, y cómo lo identificamos en el gráfico, y en estas familias que además estamos estudiándolas como familias y los desplazamientos. Pero como mínimo estaría bueno que pudiéramos ir viendo los modelos de las familias, las formas gráficas, las representaciones gráficas que tienen esos modelos y los desplazamientos. Y creo que en los momentos del práctico podemos volver sobre estas familias y reanalizar bien qué pasa con esas variaciones en los valores de X y de Y, es decir, de las dos variables, o sea, de los respectivos dominios y codominios, ¿no? Acá lo que podríamos identificar, por ejemplo, rápidamente, que me parece que es muy intuitivo, es a partir de esos ejes que llamamos asíntotas, cómo quedan partes de las funciones que son positivas o que son negativas, o tramos crecientes o tramos decrecientes. Me parece que eso lo podríamos ir definiendo para cada una de las funciones. Si vos, por ejemplo, tomás una, Claudia, cualquiera, y ocultas otra, que nos quede la azulita, por ejemplo, como referencia, que ya también la hemos charlado, y poder decir qué tramos de esa función
son positivos, son negativos, son crecientes y son decrecientes. A lo mejor si vamos hasta ahí pudiendo aproximarnos, ¿te parece? Sí. Yo no sé si recuerdan bien los conceptos con los que se había trabajado anteriormente. Creo que lo había repasado bastante Luján en la primera parte, si mal no recuerdo. En este caso, fíjense que nosotros tenemos esta función en dos partes, ¿sí? Tenemos sobre el primer cuadrante y sobre el tercer cuadrante, ¿sí? Lo vamos a achicar un poquito más para que se vea un poco más el recorrido, ¿sí? ¿A ustedes qué les parece? ¿Que la rama que está en el primer cuadrante es creciente o es decreciente? Decreciente. Exactamente. Y con la otra, ¿qué sucede? Con la del tercer cuadrante, Mm, no, tiene que ser al revés. claro, exactamente. Bien, tardé mucho. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que Esperen. ¿Qué queremos decir con al revés? A ver. Y si una es decreciente, la otra es creciente, porque es inversamente proporcional, ¿o no? ¡Ay, qué buena esa relación de ideas! Miremos acá en el gráfico. Intuitivamente, claro, está buenísimo. Intuitivamente en el gráfico, lo creciente sería que si yo me muevo de izquierda a derecha, es decir, a medida que aumento los valores de X, aumentan también los valores de Y. Eso sería creciente. Y decreciente sería que si yo me muevo de izquierda a derecha, es decir, siempre aumentan los valores de X, pero los valores de Y disminuyen. Volvé a decirles, Claudia, cuál es primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Todas estas cosas que son obvias las vamos a repetir. Son obvias, quienes no están en estos códigos no son obvias. Los cuadrantes en los gráficos se denominan en sentido antihorario. uy, me veo re chiquitito. Bueno, este es el primer cuadrante, acá. ¿Ven el primerito que puso Claudia, chiquito? Ahí se lo agrando. Sí. ¿Lo ven ahí? Ujú. Primer cuadrante. Esperen que lo voy a hacer más fácil. Anotando. Con, ¿dónde está para escribir? Acá. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Cuarto cuadrante. Ahí está. Me encantó. Bueno, ahora, una rama, si yo voy recorriendo esta función que nosotros solemos leer estos gráficos de izquierda a derecha, venimos de menos infinito por allá, pasamos por el cero y vamos hacia más infinito a la derecha, pensando en el eje horizontal, en el eje de abscisas, eje X, como le queramos llamar. La primera rama que me encuentro, en realidad, es la que está ¿en qué cuadrante? 3. En el tercero. Yo recontra coincido. Claudia, ¿estamos bien? ¿Sí? Bien. Esa rama, ¿la vemos creciente o decreciente? Creciente. Fíjate, O sea, en el a ver, eje, creciente. ¿O no? no sé, ayúdenme en los argumentos. ¿Puede ser creciente o decreciente? Tenemos dos opciones. Digamos por qué puede ser una o por qué puede ser otra. y creciente porque se va acercando hacia el cero, y, o sea, para el lado de los positivos. Lo que Mira, pasa es que en el otro eje va al revés. voy a decir una idea que siempre le digo a todos los estudiantes que no deben decirla. Cuando nosotros tenemos una función creciente, ¿qué otra palabra en los rayones del gráfico decimos que le pasa a la función? Para identificarla rápidamente. El trazo de una función creciente. ¿Se lo imaginan? Y lo voy a decir. ¿Subiendo o bajando?
Subiendo. Subiendo. Hacete una raya subiendo algo, Claudia, por ahí, en cualquier lugar. ¿Lo ven subiendo a ese? Subiendo para arriba, la aclaración que hace todo el mundo. ¿Por qué no subiendo? Porque lo leemos de izquierda a derecha, es como que recorremos, venimos caminando de izquierda a derecha y los valores de I aumentan. ¿Está bien? Sí. Pensando en eso, el tramo de la función, el trazo que está en el tercer cuadrante, ¿es creciente o decreciente? Sí, decreciente. ¿Qué decís? ¿Quién estaba por ahí hablando? ¿Chanel también? No me lo perdí a ver quién era. Sí, yo también había dicho decreciente. Y Que creemos para mí seguir. era decreciente. ¿Sigue siendo decreciente? En la línea que hizo ella, no, pero en el número 3 sí. Genial. O Yo sea también que coincido. así para abajo. No así. Se lee de izquierda a derecha. Claro, como el primero que hizo. Si yo Eso. lo leo de izquierda a derecha va para abajo, pero si lo leo de derecha a izquierda es como si fuera para arriba. ¿Se entiende? Claudia, leamos todos de izquierda a derecha, nada más. No, estaba diciendo para que se entendiera. Sí, sí, seguro. Pero es que cosas que nos parecen muy intuitivas con los gráficos, las funciones nos invitan a revisarlo. Entonces, yo dije a propósito esto porque para uno decir creciente, decreciente, positivo, negativo es muy intuitivo. Sin embargo, analicemos, porque esta es una función que nos invita a analizar eso. Tenemos una rama de esa que Claudia llamó hipérbola, no importa si la conocemos o no, una rama de la función, que es la que está en el tercer cuadrante, que si yo la vengo recorriendo de izquierda a derecha a medida que aumentan los valores en X, resulta que disminuyen los valores de Y. Eso la define como una parte decreciente. Sin embargo, ¿es positivo o negativo? ¿Esos valores son positivos o negativos? Negativos. Negativos. En los Entonces, decrecientes, negativo, y en los positivos serían los crecientes. ajá, me encanta. Vamos a ver la parte de los positivos. ¿Te estás refiriendo al primer cuadrante? Claro, ¿Es creciente ahí? sí, A medida que nos movemos de izquierda a derecha, van aumentando, sube. sí. Me encanta que pase esto. Piensen en esto. Vamos con los puntitos. ¿Suben los valores o sube la función? Cualquiera de los dos, ¿eh? Sube los valores, sube la función. ¿Qué sube? Claro, por eso, ¿qué es lo que sube? No, es que suben un eje y bajan el otro, en los dos casos. Bien, vamos de nuevo a la O sea, definición. Una función es creciente, sí. A medida que yo me muevo en el eje de izquierda a derecha, es decir, los valores de X son cada vez más grandes, el trazo de la función tiene en los valores de Y aumentos. Quiere decir que la función literalmente sube. Corre el tramo ese rojo o ponelo en el primer cuadrante, Claudia. Leo, estaba marcando Leo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Ahí está. Y crece. Eso quiere decir que crece. La flecha que indica de izquierda a derecha es como Leo, y la segunda flecha del primer cuadrante es que crece, va para arriba. Y en este caso, ¿cómo va? para abajo. Claro. Entonces, Si va para abajo, ¿cómo es? Pero, a ver, en un eje Dale, sube y Bea, en No me otro. aparece la que está compartiendo pantalla a mí. ¿no te aparece el gráfico? No, Bea, ¿vos tampoco lo ves? Sí, yo sí. Ah, pensé que me iba ya, perdón. Porque yo estoy viendo el gráfico, no sé qué pasa ahí. Ahí me perdí tecnológicamente, yo lo estoy viendo.
Ah, ahora me apareció de vuelta. Genial, genial. Creo que había tocado algo. Sí, viste que hay veces, da muchas oportunidades la tecnología y también cuando las tocamos todas hay que volver a pensar que toqué. Está bueno. Volvamos a Ahora, esta idea. cuando vos Dale, decís que se lee de izquierda a derecha, entonces yo estoy leyendo lo que sucede con uno de los ejes, sí, no con el otro. eso, para saber si es creciente o decreciente tenemos que leer con los dos a la vez. Hay que leer qué pasa en X y qué pasa en Y. Mira, para que lo podamos advertir más. Si Claudia toma en el trazo de la función, vamos a posicionarnos ahora en el primer cuadrante. Ya dijimos que la del tercer cuadrante es decreciente, es negativa y decreciente. ¿Está bien? Vamos ahora al primer cuadrante. Yo tomo el valor 1/2 de X, por ejemplo, 0,5 o por ahí. Armate el puntito a lápiz nomás, Claudia. Ese. Vamos hasta la función, chin, 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 chin. Imaginen que es derecho. Todo eso lo imaginamos bien bonito. Y nos da por ahí el valor de Y. Casi 2. Invento cualquier cosa. Ahora tomo el valor, ese era 1/2, 0,5. Ahora voy a aumentar. En vez de 0,5 voy a tomar 1 de X. Fíjense qué pasa con el valor que le corresponde de Y. ¿Se aumenta o disminuye? 1. ¿Aumentó o disminuyó con respecto al anterior? Disminuyó. Genial. El otro era como 1,8, este es como 1. Vamos ahora a tomar, por ejemplo, 2 de X. Vamos hasta averiguar el valor de X. También disminuyó. Tomo otro más, 4 o 5 por allá. También disminuye. Sigue disminuyendo. Entonces yo digo, a medida que tomo valores más grandes de X, tomé 0,5, tomé 1, tomé 2, tomé 4, los valores que le iban correspondiendo de Y, la segunda coordenada del punto, eran 1,8, 1, 0,5, 0,2, iban disminuyendo. Luego, si a medida que aumento los valores de X, es decir, me voy desplazando en el eje de izquierda a derecha, si a medida que aumento los valores de X, los valores de Y, esa función, esa rama de la función, se denomina ¿cómo? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Que va para abajo. Está. Entonces, lo que a mí ¿No me va quedando lo mismo? O sea, ¿a qué te porque refieres con lo mismo, Bea? porque del dibujito que vos estás tomando, de cada punto, se va generando, o sea, esto viene de calcular el área de ese cuadradito, ¿o no? Podría ser, sí, podría venir de ahí, u otro, pero eso podría ser un ejemplo. Sí. ¿Qué significa esto en el rectángulo? Genial que pusiste el ejemplo, Bea. Si yo tomo 1/2 de base del rectángulo, la altura, Claudia te va a decir cuánto va a ser para que el área te dé 1. Tengo que multiplicar 1/2 por... Fíjate que justo es el punto que marcamos acá. Casi, medio parecido, 1/2, 2, ahí te damos. Claro. 1/2 de X, y vamos acá, y te va a dar 2 de Y, casi. Si tomás 1 de X, para que el área te dé 1, tenés que, 1 de altura o de base, tenés que tomar 1 de la otra dimensión para que 1 por 1 te dé 1, que es justo el segundo punto que tomamos. Claro. El 2, también lo mismo. Si tomas 2 de X, fíjate que te daba 1/2 de Y. 1/2 de Y. Tomas 3, te va a dar 1/3 de Y. Si tomas 4, te va a dar... Hola, entonces, si Claudia escribiera ahí 1 a 1 los puntos, que creo que son los de, que podríamos traer la tabla y acostarla ahí de los valores que ya habíamos tomado del rectángulo,
A medida que van aumentando los valores de X, voy un medio, aumento a 1, aumento a 4, aumento a 10, los valores correspondientes de la otra variable, que es Y, y que nosotros acá la miramos en el eje vertical, van disminuyendo. Eso es lo que nosotros en matemática definimos como función decreciente. Aumentan los valores de X y lo que veo, el efecto que veo en el trazo, es que decrecen, o el rayón es como que baja. Claro. Esos son los que está escribiendo Claudia ahí. Entonces, sí, un tercio con 3, 1 con 1, y así cada uno. eso. Para que la función fuera creciente, tendría que pasar algo como la roja, que dibujó Claudia ahí, que no es lo que pasa. La nuestra, la función es la azul. El tramo rojo es creciente, en el tramo del primer cuadrante, ¿eh? Y el tramo azul es decreciente. Por lo tanto, esta función que Claudia dice es la más sencilla y viene diciendo de hoy esta babaducha de función y todo lo demás, hay que ver cómo la vamos caracterizando. Pero, por ejemplo, acá, si queremos caracterizar esos dos tramos azules que componen toda la función 1 sobre X, vamos a tener un tramo en ese tercer cuadrante que es negativo y decreciente, y vamos a tener un tramo en el primer cuadrante que es decreciente también, pero sus valores son positivos o negativos. Positivos. Positivos. Entonces, cuidado, miremos bien, porque son conceptos muy intuitivos cuando una función es positiva, cuando es negativa, cuando es creciente y cuando es decreciente, pero estas funciones nos invitan a estar pensando bien cada tramo cómo es. Claro, porque en este caso había dos funciones decrecientes, pero nada más que había una negativa y la otra positiva. Clarísimo. Así es. Así es. Ya interrumpí demasiado, pero digo, a lo mejor Claudia también ayuda, porque también tenemos que seguir pensando cómo recuperamos los elementos del dominio y del codominio, pero aunque sea ir haciendo estos análisis de positividad y negatividad, porque a lo mejor en este tipo de funciones tenemos que ir a los prácticos con otra gradualidad para ir analizando puntito a puntito qué pasa con el dominio, qué pasa con las imágenes. Exacto. Gracias, Claudia, disculpa. ¿Ahora sí se entendió? ¿Sí? Ahora sí. Seguimos, entonces. Ahí ven la pantalla que estoy compartiendo. A ver. Aún no. No la puedo ver todavía. Pero tarda un ratito y aparece. Ahí va, querido. Ahora sí. Sí. Tarda un toquecito y aparece. Bueno. Acá teníamos algunos de los casos que habíamos analizado recién, ¿sí? Entonces, preguntas que recién estuvimos trabajando era qué determinaba justamente la asíntota, ¿sí? Que determinaba los valores en los cuales para las X, en este caso los valores que X no va a tomar, ¿sí? Y por ende tampoco los valores que vamos a tener en la imagen, ¿sí? Para los cuales la función no está definida, ¿sí? En los casos que vimos, todas las funciones iban a tener asíntotas, ¿sí? Y bueno, lo que sucedía con los desplazamientos de las funciones, ya sea que le sumáramos o restáramos cantidades, tanto como en el primer ejemplo que vemos acá, al denominador, como si lo hiciéramos a la función en general, ¿sí? Perfecto. Estos dos ejemplos que yo les planteo acá, para no demorarnos mucho, en realidad era a través de deslizadores que ustedes pudieran ver lo que recién nosotros vimos con funciones por separado, ¿sí? Existe, yo después se lo voy a pasar a los chicos para que lo trabajen en el práctico si lo quieren ver, para que no se pongan a construirlo. La función es UK sobre X menos A, que es lo mismo que habíamos estado trabajando recién, y sumándole cantidades positivas o negativas, lo mismo al denominador.
restándole o sumándole cantidades para ver qué es lo que pasa con los desplazamientos, ¿sí? Lo mismo cuando tengo solamente un producto debajo en el denominador, ¿sí? En este caso me tengo que fijar que claramente no va a ser 0, porque multiplicado por 0 también no voy a tener definida la función, y qué va a pasar con el desplazamiento si tengo valores positivos o negativos, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos concluir de esta familia de funciones racionales? Que el dominio está formado por los valores reales, ¿sí? Excepto los que anulen el denominador. Para cada valor de x que anule el denominador, vamos a saber que vamos a tener una asíntota vertical, puede ser x igual a en f de x, vendría a ser nuestra función. Y si x igual a es una raíz simple de q de x, o sea, del polinomio que se va a encontrar en el denominador, las ramas laterales de la asíntota x igual a tienen sentidos distintos, ¿sí? Una positiva y la otra a negativo. ¿Se entiende? Si x es igual a va a ser una raíz doble y ambas ramas van a ir hacia más infinito o hacia menos infinito. Algo que no vimos nosotros, pero que sí es importante que también lo sepan, porque no es otro tipo de asíntota, que son las asíntotas que se llaman oblicuas, ¿sí? Es cuando el grado del polinomio que está en el numerador es mayor que el grado del polinomio que está en el denominador, ¿sí? Si los dos tienen el mismo grado, hay una asíntota horizontal, y si el grado del polinomio del numerador es menor que el del denominador, hay una asíntota horizontal. Algunas cuestiones donde ustedes pueden aplicar estos tipos de funciones racionales, yo le puse 2 ejemplos acá, pueden ser las calificaciones o los costos promedios. Calificaciones para sacar promedios, y el costo promedio del costo de una, en este ejemplo es del proveedor de una telefonía celular. Yo ahora por cuestiones de tiempo voy a seguir avanzando porque son ejemplos muy sencillos, inclusive muy similares a las funciones que han armadas como las que trabajamos recién. Las pueden trabajar en práctico si quieren, así puedo seguir dándole por ahí las cuestiones más importantes para que puedan trabajar las siguientes familias de funciones. Los problemas son problemas de aplicación, lo más importante es que puedan plantear una función racional que dé solución a cualquiera de los dos problemas, ¿sí? Lindos para el práctico. Sí, tan buenos, son bastante sencillos para plantear, pero bueno, también, como decía anteriormente, hay que analizar siempre el dominio de la imagen para ver qué tipo de representación tiene. Bueno, la definición de asíntota se llama asíntota de la gráfica de una función a una recta que se aproxima continuamente a la gráfica de tal función, es decir, que la distancia entre las dos tiende a ser 0 a medida que se extienden indefinidamente, o que ambas presentan un comportamiento asintótico. Ayudan a la representación de curvas, proporcionan un soporte estructural e indican su comportamiento a largo plazo. En tanto que en líneas rectas, la ecuación de una asíntota es simplemente la de una recta, como hemos visto recién en los ejemplos que les mostré, y la expresión analítica siempre va a depender de la elección del sistema de referencia que nosotros tomemos. Se representan en un mismo sistema de ejes coordenadas, pero no forman parte de la expresión analítica de la función, ¿sí? Por eso explícitamente nunca están dentro de la gráfica. Los 3 tipos, como les decía, que existen de asíntotas son verticales, horizontales y oblicuas. Las verticales son rectas perpendiculares al eje de abscisas, con una x igual a una constante. Las horizontales con una y igual a una constante. Y las oblicuas, si no son paralelas o perpendiculares a los ejes, tienen una ecuación y igual a m por x más b. ¿Sí? Puede tener más, las funciones racionales pueden tener más de una asíntota vertical, pero solo una horizontal, u oblicua. Bueno, acá como ven, tienen algunos ejemplos, como les muestro ahí en la imagen. La función racional con asíntota oblicua es la imagen del lado izquierdo, y la que tiene 2 asíntotas verticales, la de la imagen del lado derecho, y la del medio, la que nosotros venimos trabajando, que era 1 sobre x. ¿Sí? Y las cuestiones por ahí, a darse cuenta cuando tienen algún tipo de asíntota o no, es analizando el grado del polinomio, del numerador y del denominador. Bueno, cambiando un poco, vamos a ver ahora un ejemplo de funciones exponenciales, que es otra de las funciones dentro de la familia de funciones que estábamos trabajando.
El caso que voy a presentar en particular tiene que ver con el COVID en La Pampa. Si bien es cierto que el trabajo tiene datos del mes de agosto, porque fue en el momento en que había hecho la planificación, no actualicé los datos, así que los que corren, o sea, no los actualicé, porque en realidad el modelo que utilicé daba ajuste mejor para el mes de agosto y no para la actualidad. Acá, como ven, del lado izquierdo hay una tablita y del lado derecho hay unas imágenes. Acá yo lo que estoy mostrando es que los datos los saqué de la página del Ministerio de Salud de la Nación, la página oficial. Tiene una sala que se llama Sala de Situación Coronavirus Online, que cuando se le da ingreso ahí, lo principal, lo que se ve como página principal es la imagen que ustedes ven ahora del lado derecho, donde tienen las distintas ubicaciones de las ubicaciones de las provincias de nuestro país y los datos que los fueron actualizando diariamente. Inclusive al día de hoy se siguen actualizando, ¿sí? Fíjense que tienen diferentes representaciones de gráficos, que son los diferentes tipos de análisis que se hacen. Y del lado derecho, fíjense que están todas las provincias. Obviamente el caso en particular que yo tomé fue el COVID en La Pampa, durante el mes de agosto del año en curso en el que estamos, y no analicé el mes completo, sino los primeros 15 días, ¿sí? ¿Qué analicé? La cantidad de casos diarios que se ven, que hubo durante el mes de agosto, y los casos acumulados desde que se decretó, digamos, como pandemia el coronavirus. Bueno, lo que yo realicé es un ajuste exponencial, lo que nos permite este tipo de casos como el que yo analicé, lo que es coronavirus, nos permite utilizar los modelos exponenciales para justamente, como la palabra lo dice, modelar una situación en particular, ¿sí? Con la información esa que yo recabé de la página del Ministerio de Salud, lo que hice fue cargar los datos nuevamente en GeoGebra y realizar un ajuste exponencial para ver qué tipo de comportamiento podía llegar a tener en un corto plazo. ¿Por qué digo en un corto plazo? Porque si bien es cierto que fue pandémico y hubo en un determinado tiempo muchísimos casos, en algún momento esa curva empieza a aplanarse, empieza a ser más constante y ya no serían datos que a mí me servirían para modelar este tipo de funciones. Bueno, acá les voy a mostrar ¿ven lo que estoy compartiendo? No se ve todavía, a ver si No, va. yo tampoco lo veo. Ahí empieza a compartir. Ahora sí. ¿Ven uno que dice cantidad de casos diarios del mes de agosto? Sí, muy, muy pequeñita la tabla, pero se ve. Y obviamente, ¿por qué no? Lo de pequeñito, ahí va. Bueno, ahora ahí les hago zoom para que vean la tabla. Yo lo que analicé acá fueron la cantidad de casos que hubo por día durante el mes de agosto, tomando las cantidades que ven arriba son cantidades de casos por día, y las cantidades que ven abajo son la cantidad de los casos acumulados desde marzo, que fue cuando se había decretado la pandemia, al menos en Argentina, y que se empezaron a contar los casos, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Como GeoGebra te lo permite, no podíamos cargar dato a dato, o sea, todos los datos, porque no nos iba a dar justamente una función exponencial. Y lo que tiene GeoGebra es que te permite, a través de la barra de entrada, realizar diferentes tipos de ajustes. Uno de ellos es el ajuste exponencial. Entonces, lo que uno hace es, les voy a mostrar un poco para que vean qué es lo que hice. Ahí en la barra de entrada dice ajuste EXT y lista de puntos. Lo que yo hice fue ir cargando los datos que obtuve en esta tabla para hacer el análisis, y una vez que se cargan datos, que son pares de puntos en realidad, el mismo programa te hace un ajuste y te modela con estos datos, te hace un modelo del tipo exponencial, ¿sí? Fíjense, yo ahora lo voy a achicar para que ustedes puedan ver.
tiene un zoom bastante importante. ¿Por qué motivo? Porque fíjense que los valores con los que trabaja no son valores chicos, ¿sí? No son valores pequeños. Entonces, a ver si me deja agrandar este pedacito. No, no me deja. Bueno. Si no, ustedes no iban a poder ver la representación gráfica. Fíjense que si yo le voy haciendo zoom, no es que esta gráfica esté pegada al eje, sino a medida que lo voy acercando, está muy, muy, muy cerquita, pero es como en el caso que veíamos hace un ratito. Se va acercando mucho, pero no llega a tocar el eje. Lo mismo sucede de este lado. Fíjense que tengo una curva, ¿sí? Que sube, 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 se va acercando cada vez al eje Y, ¿sí? Pero no llega, en este caso, a tocarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y fíjense que acá al lado de la parte izquierda, el mismo programita lo que hace es crearme la función justamente en función de los datos que yo modelé, que le cargué para hacer el modelo exponencial. ¿Sí? Recuerden que en una función exponencial, la variable, como ven acá, está en el exponente. ¿Sí? Esa es una de las tablas, porque como recién veían, analicé cantidad de casos diarios en función de la cantidad de casos acumulados, y el otro, que ahora les comparto, es cantidad de casos. Y en ese caso, ¿cómo haces para representarla en GeoGebra? ¿Cómo que? No entendí, perdón. ¿Cómo lo representás a lo que nos dijiste recién? Justamente como estaba, ahí ven la otra gráfica. No todavía. No, yo estoy viendo la compu, lo que estabas mostrando. Los archivos se veían ahí. Pero van cargando puntito a puntito y después aún no. A ver si está abriendo. Y luego el graficador mismo de GeoGebra te completa una línea, te hace la línea completa de lo que sería la función que representan esos puntos sueltos, haciendo una aproximación al recorrido que van marcando los puntitos sueltos. Eso se llama ajuste. Se ajustan los puntos sueltos a un modelo de función que el programa ya tiene diseñado previamente. En este caso, sí, el modelo es de lo que está llamando Claudia una función exponencial. Ustedes cuando les dicen crecimientos exponenciales, ¿qué se imaginan? ¿Son crecimientos de qué tipo? A mí no sé por qué me suena exponente. Sí, tiene que ver con los exponentes, pero además, si alguna vez escucharon o vieron algo de esto de los crecimientos, cuando uno dice, tiene crecimientos exponenciales, ¿qué se imaginan? Intuitivamente. Como muy grande, como... Muy grande, eso. Aparte recuerden, como les decía recién, que ustedes en este caso, en la exponencial, tienen la variable en el exponente, ¿sí? Claro. Entonces el crecimiento, justamente como decís, va a ser muy rápido. ¿Sí? Fíjense, ya le escondí un ratito la función que ya me había graficado, y en este ejemplo que les abrí recién, lo que tengo es la cantidad de días, ¿sí? En función de la cantidad de casos, ¿sí? Fíjense, yo puse día 0 ahí, pero en realidad es el primer día del mes. El 1 de agosto lo considero como día 0. 1 como el día 1, 2 como el día, perdón, 1 como el día 2, 2 como el día 3 y así sucesivamente. Y cantidad de 190, 252, 289 es en el día 1 de agosto, 190 casos. El día 2 de agosto, 252 casos. Y así sucesivamente. ¿Sí? Yo ahora les muestro, nuevamente, fíjense, yo en la barra de entrada pongo ajuste.
Y ahí tengo una lista de diferentes tipos de ajuste que yo podría hacer. Como yo quiero exponencial, le selecciono el que dice EXP. Y ahí me pide una lista de puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar la lista de puntos que yo tengo. ¿Qué voy a cargar? Fíjense, hay que tener en cuenta que a GeoGebra hay que escribirle bien las cosas porque es como la calculadora. Si no escribo bien, no sabe qué tiene que hacer. Entonces, entre paréntesis. ¿La lista de puntos serían los días o la cantidad? El 0 con el 190, el 1 con el 252, porque como estoy graficando es los puntos de X y los puntos de Y. ¿Sí? Entonces tengo 0 de X, Sí. 190 de Y. Cierro paréntesis, pongo coma, porque si no, no entiende qué hay que hacer. Segundo punto, 1 y 252. ¿Sí? Tercer punto, 3 y 283. Ah, no, perdón. 2 y 289. Tercer punto, 3, 283. 8, 283. 4 y 279. 5 y 145. 6. Para el caso anterior era exactamente lo mismo, a diferencia que en el caso anterior lo que estábamos analizando era cantidad de casos diarios en función de la cantidad de casos acumulados, ¿sí? Por eso la representación que veían en el otro ejemplo era diferente de esta. O sea, eran modelos, los dos modelos exponenciales, pero tenían diferente comportamiento cada una de las gráficas, ¿sí? 8 con 301. Coma, 9 con 213. Cierro. 10 con 261. 11 con 150. 12 con 176, y el 12, 13 es el último, con 97. Me están sobrando un paréntesis, me están sobrando... Me está marcando en rojo, pero no sé qué me está marcando. Listo. Fíjense que yo ahí lo que hice fue ajuste exponencial y puse todos los puntos. Si yo le doy En el 9 falta un paréntesis, ¿no te está marcando eso? Ahí está. Gracias, Bea, no lo veía. Ahí está. Fíjense que yo ahora le doy Enter y me hace justamente el ajuste exponencial con los datos que yo le marqué. ¿Ven? Es la misma que tenía acá, ¿no ven que es la misma función? Nada más que, bueno, yo lo hice de nuevo, vamos a ver esta. Y el mismo GeoGebra después que hace, te muestra la función. No solo que te la grafica, sino que hace la ecuación, digamos, de la función. Fíjense. Que se acerca, ¿qué representa esto? Que, fíjense, se acerca, yo le estoy haciendo zoom para que vean que no es queda sobre el eje X, sino se acerca mucho, pero no llega a tocarlo. ¿Sí? Entonces, con esto que podemos ver, con un caso que no es tan particular en realidad, porque bueno, fue una pandemia, fue una situación a nivel mundial en realidad, nosotros podemos utilizar cuestiones matemáticas para modelar una situación de la vida real, en este caso, ¿sí? Fíjense que para el caso que vimos anterior, el comportamiento de la gráfica estaba, vamos a correr esto acá, estaba sobre el cuadrante segundo, y este está sobre el primer cuadrante.
Entonces, en función de lo que vimos recién, ¿qué podemos decir de esta gráfica? ¿Que crece o que decrece? Y decrece. Exactamente. Y en el caso anterior, a ver si ¿lo están viendo? No. No, A ver. me convenciste, decrece. Pero ven que de tanto que se habla de la pandemia, la historia es que en pocos días crece mucho o, si se puede interrumpir, decrece mucho. Digo, Fíjense esos que crecimientos exponenciales son muy acelerados. en este caso que analizamos cantidad de casos por día y cantidad de casos acumulados, fíjense que son los casos por día y los casos acumulados. Fíjense qué tipo de representación tienen. ¿Cómo va? Leyendo de izquierda a derecha. Va en, Claro, creciendo. exactamente, va en crecimiento. Aparte, imagínense que nosotros estamos diciendo, todos los días hay más casos. Como estoy analizando la cantidad de casos que suceden diariamente y los estoy juntando con los que ya pasaron, obviamente eso va a ir en crecimiento constante. Claro. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, yo para este caso usé los datos por ahí que más me modelaban, este tipo, que me servían para modelar con este tipo de ejemplo, porque si tienen, llegó un momento como el actual, donde hay muy pocos casos, en algunos pueblos casi ninguno, entonces ya en un momento como ahora, como el mes de noviembre, por ejemplo, no podríamos utilizar los datos para hacer un modelo de tipo exponencial. ¿Se Claro. entiende? No me serviría en ese caso. No anuncies ningún rebrote, por favor, No, no, de no. crecimiento. No, no, Por no. favor, te lo pido, de verdad, eso. Y ahí en GeoGebra tenés entonces para ir poniendo determinadas funciones de acuerdo a lo que vos querés graficar. Exactamente. Vos, por ejemplo, en este caso hicimos un modelo, un ajuste exponencial. Les voy a mostrar también que podemos hacer un ajuste logarítmico, que va después de esto. Pueden hacer ajustes lineales, ¿sí? Y pueden graficar mil cosas. Pueden hacer inclusive análisis estadístico, probabilístico. Hay muchísimas cosas para trabajar con GeoGebra y es bastante fácil y manejable, ¿sí? Me fui por las ramas. Bueno, sigamos. Una función Bien. exponencial, por definición, es una función que se representa con la ecuación f de x igual a elevado a la x, ¿sí? En la cual la variable independiente es un exponente. No se consideran las funciones exponenciales con base 1, o sea que a igual a 1 no se considera porque siempre va a ser una función constante, 1 elevado a cualquier cosa siempre me va a dar 1, ¿sí? La función a elevado a la x con el a mayor que 1 tiene por gráfica una curva porque su fórmula no se corresponde con la de una función lineal, ¿sí? Como es un número positivo, el resultado de hacer a elevado a la x siempre es positivo, ¿sí? Esto es lo que pasa como ya se vio en la parte algebraica. Si tengo la base positiva elevado a una exponente cualquiera, siempre me va a dar una base positiva, el resultado positivo, perdón. Y nunca va a valer cero, ya que la única base que me va a dar cero, perdón, el único resultado que me da cero es base cero y tampoco se considera. Para el caso de las funciones donde el a es mayor que cero y menor que 1, tienen por gráfico una curva también con la misma forma, ¿sí? Las funciones exponenciales no aparecen siempre como f de x elevado a la x, pueden contener además otras operaciones, como en el caso de los que vimos anteriormente, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros no lo, porque me queda re poquitito tiempo. No sé, Norma, si vos crees que los muestra igual o sigo con logaritmo para poder concluir. Presentemos un poquito de logaritmo para que tengamos ese recorridito por las funciones. En la parte práctica, se los aclaro, así como vimos recién, como vimos en la función, perdón, racionales, y como vimos en la función raíz, las funciones exponenciales también van a tener diferentes desplazamientos para analizar, que se lo pueden ver en el práctico tranquilamente.
Chao.